¿Vos pensás que el Frente de Todos está pegando un poco un tiro en el pie con la interna o le ves algún sentido? No, el sentido, le veo un sentido, ¿O cuál es tu interpretación hoy con lo último que viste, con el Cuervo Larroque que ya está tirando? No, ahí hay una cuestión que tiene más que ver con cómo se decodifican esas diferencias. Yo creo que el kirchnerismo tiene una identidad que... ¿Por qué veo difícil esa resolución? Porque Alberto dice... Son dos identidades muy claras. Alberto dice, hasta que no me dejen de tirar, hasta que no estén 2 meses sin pegarle a un ministro, yo no la llamo Cristina. Sí. Y Cristina dice, la única manera que tengo que me llamen es si yo le pego. Entonces, viste, son dos cosas que es... se anulan inmediatamente. Exacto. Todo el tiempo. Ahora, para mí, yo ya lo he dicho acá, digamos, donde se equivoca muy fuertemente el kirchnerismo es en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en esa posición, y en una posición que queda medio rehén en todo lo que rodea a eso. Y donde creo que se equivoca claramente el presidente es que el presidente no puede supeditar las críticas de un sector de la coalición a juntarse con la accionista mayoritaria de esa coalición para resolver los problemas, digamos. Me parece que estamos en el medio de dos posiciones políticas que, a mi juicio, ninguna de las dos tiene sentido, o ninguna de las dos tiene total sentido. Todas tienen algo de razón, por supuesto, y que eso lo que puede facilitar, lo planteo de otra manera. Si esta inercia sigue así, va a ser imposible, se rompa el frente o no se rompa el frente, va a ser imposible que la sociedad y que los votantes del Frente de Todos no decodifiquen que la elección la perdieron los que apostaron a la interna. Yo no sé si es verdad o no. Yo lo que veo es lo que sale en todos los sondeos, en todas las conversaciones. ¿Cómo es eso? Repetilo, no te seguí. Hombre de paja, ¿no? Acá, un votante del Frente de Todos. Sí. Se para en el 10 de diciembre del 2023 y está asumiendo Juan opositor. Ese votante, ese día va a decir, no va a decodificar si perdiste pues se pelearon. Perdiste porque en lugar de resolver las cuestiones en una mesa y que alguno del brazo a torcer y lo que sea, no va a... en su mayoría, obviamente hay sectores que sí, pero en su mayoría... Obviamente Cristina va a obtener, a resguardar, digamos, por historia, por mérito, por tradición, etcétera, etcétera, una fidelización muy importante, pero en su mayoría, a mi juicio, va a haber un enojo muy fuerte. Sí, porque no pudieron resolver la interna. Sobre todo si gana alguna expresión de la oposición más... más... No, que la que gane va a ser más de derecha, ¿no? No, que esta. No, entre las que hay. No, ahí hay una duda. Creo que el corrimiento que va a ser cada vez más a la derecha depende qué alto es el desastre de este gobierno. Bueno, cuanto más malo este gobierno, más a la derecha se va a correr la sociedad. Sí, incluso el propio Macri, que si querés en la campaña que lo llevó a presidente parecía un socialdemócrata. Exacto. Macri, acordate, está bien esto, porque Macri decía... Hay que mantener como está Aerolíneas Argentinas. Total. Hoy si lo preguntás y te dice, ay, pero entra con una motosierra él, digamos. Sí. Está mucho más corrido que él mismo. Te diría que es el Macri, el original. El Macri sin estar mediado por Marcos Peña. Total. Igual el original creo que ya no lo conoce. Ya sé. No, el original es el no coacheado de Boca. Es el de ahora. Es hoy, Vos miralo. Es un tipo mucho más honesto consigo mismo. Yo lo vi en vivo. Sí. Ahí, lo Tapitu. ¿Fuiste al casamiento de la nota? Relajado, cómodo, y dice lo mismo que Non. Dice lo mismo que en un reportaje. Es decir, lo que está viendo Macri, yo no sé si lo está viendo bien o no, pero lo está viendo evidentemente, es que sus ideas empiezan a hacer sentido. Y que vos tirás el tiro, o la flecha la tirás lo más lejos posible, porque después tenés que traerla. Entonces que caiga, ¿no? Es como decíamos en todas las discusiones de esta naturaleza. Vos pedís, no sé... qué sé yo, quiero echar a todos los jueces de la Corte Suprema y apuntás arriba, después para bajar tiempo. Y después, ¿qué haces? Negociás uno. Sí. Bueno, ahora, sí también es una película que está completamente abierta. No hay ninguna definición en ese sentido, porque vos cuando te fijás, así como te digo esto, que todo se derechiza y qué sé yo,
el espacio político y en Juntos por el Cambio que se coló en la discusión es el radicalismo. Entonces vos hoy ya no tenés Vidal, Larreta y Macri como conductores de Juntos por el Cambio. Hoy tenés a Larreta, a Macri y al radicalismo como protagonistas de Juntos por el Cambio. Y el radicalismo no tiene la visión que tiene Milei o que tiene Macri o que tiene Bullrich de las cosas. De hecho, Manes dice en privado que si lo suman a Milei a la coalición, el radicalismo se va. O por lo menos él y una parte del radicalismo se va. Y Burley insiste en sumarlo, no cerrar las puertas. Bullrich insiste en sumarlo, Larreta tampoco quiere, está todo muy abierto, muy tampoco abierto. Tampoco la oposición es un jardín de flores, ¿no? Para nada. Tiran con de todo. Para nada, pero como el Estado es rector, lo que pasa se nota mucho más. Lo que pasa es que el fuego del Frente de Todos es tan rotulante, las declaraciones del Cuervo Larroque de hoy a la mañana. Sí, quiero aclarar algo porque a mí me impactaron las del gobierno es nuestro. Sí. Y las fui a escuchar. Y no era tan así. No, lo que dijo Larroque, habló del gobierno es nuestro en el sentido de somos parte. Gobierno, somos parte del gobierno, no dijo dame mi gobierno. No, es importante la distinción. Lo que pasa que dentro de ese párrafo en un momento dice a nosotros no nos invitaron, nosotros lo fuimos a buscar a Alberto a que venga. Y bueno, es rigurosamente. Bueno, sí. Pero esto es un poco decir, es nuestro gobierno. Ahora, también. Alberto la puede leer para los dos lados. Alberto le llegó lo que quisieron titular los diarios. Porque no tengo la menor idea. Y porque contestó, el gobierno tampoco es mío, el gobierno es del pueblo, como se metió en la discusión. Nadie aporta, veníamos hablando, Julia, hace 2-3 días, nadie aporta. Las declaraciones del ministro de Economía en el programa del Gato Silvestre, envalentonado por una reunión con Alberto, no sumaron. Las declaraciones de Cafiero tampoco sumaron, las declaraciones de La Roca no estarían sumando. Es de ambos lugares. No están en una tregua, en absoluto. No, y por primera vez, esto es interesante también porque... Y agrego, y las declaraciones del domingo, el 1 de mayo, de las organizaciones sociales, también fueron durísimas. ¿Qué dijeron? Y estamos cansados de las discusiones palaciegas. Y un montón de cuestiones. Les agrego un tuit de la vice de hace una hora, ¿lo viste? Sí, lo vi. Léelo. La pregunta era, porque creo que se está refiriendo obviamente a cuando ganó Néstor en 2003. Sí, pues estaba hablando de la reunión con la mujer de Saramago. Sí, exacto. Perdón que no me sé el nombre de la mujer de Saramago en este momento. La pregunta era, ¿cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica. Nos íbamos a legitimar gobernando, porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión. Sí, no se entiende. ¿Viste? Está bastante claro el mensaje. Y que hay que gestionar bien, está diciendo la vice, ¿no? Eso ese es el discurso del kirchnerismo, que el kirchnerismo, insisto, en privado el planteo es que nos llame. Estamos para que nos llame. Y ahí hay un punto que es interesante, que es la única persona que puede convocar al resto de los socios de la coalición es el presidente. Claro. Porque si lo hiciera Cristina... deterioraría mucho el poder de Alberto. Si lo hiciera Massa, se hablaría del posalbertismo. Por jerarquía institucional y por el que lo tiene que hacer es Alberto. Y Alberto dice, hasta que no me dejen de tirotear a los mismos. Ahora, después hay un punto que es interesante, es decir, excepto el tema inflacionario, sí, que es un tema gruesísimo, la principal preocupación de la sociedad, insistamos con esto. La verdad es que, excepto Moroni, que bueno, por cuestiones que yo sé en privado y otras que son de orden público, no termino yo de ver por qué los cuestionamientos del kirchnerismo hacia Guzmán y hacia Culfas son tan coléricos. Porque cuando te fijas las medidas en sí, no sé qué cosas distintas podría hacer un ministro... Kicillof. Kicillof. O sea, vos lo traes... Está un poco hay una lectura del kirchnerismo, al menos que yo interpreté de lo que se venía diciendo, de que hubo una relación Guzmán-Cristina de mucho diálogo previo al acuerdo, en donde se decía que íbamos hacia un lugar... Sí, que le mintió. Y casi, concretamente. Yo creo que ahí está el problema. Cristina dice, Guzmán me mintió, y Guzmán dice, mentira. Yo no le mentí, y le expliqué todo hasta X cantidad de días antes de que se firmó el acuerdo. Esas son las dos posiciones. Eso está clarísimo. Si fue eso... La verdad que... y yo creo que Cristina tiene ímpetu y un montón de cosas. A la loca no es. No, pero acá hay un punto que es demasiado, digamos, viste que... o es una cuestión de interpretación. Perón decía, la política es algo demasiado importante para dejarlo en manos de militares, ¿no? Esto es un tema demasiado importante como para trasladarlo off the record. Es decir, te mintió
mostrá en que te mintió. Guzmán, ¿decís que no le mentiste? Mostrá que no le mentiste. Porque acá tiene que haber presentaciones, chat, correos, por lo menos que escale a una situación en la que se evidencie quién de los dos. Claro, ¿quién está diciendo la verdad y quién miente? Yo elijo creer a una parte, pero es una cuestión de convicción y de una elección personal, ¿no? Está bien, pero al margen de eso que debe haber, hay de todo, digamos, en la viña del Señor. Objetivamente, objetivamente. Es muy importante como para... El acuerdo que hace la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, eso, digo, Lavagna lo ha dicho, no sé si lo dijo no, pero como fue muy crítico en el acuerdo con los bonistas, Lavagna dice, este acuerdo no existe, digamos. El acuerdo que hicieron con el fondo no existe por las condiciones laxas para la Argentina. No hay una sola persona, hasta Varoufakis dijo, el ministro griego, sí, que era un buen dijo acuerdo. que era un acuerdo imposible, que lo que logró Guzmán había sido imposible, que igual había que romper con el fondo, dijo Varoufakis, pero que el acuerdo era el mejor acuerdo posible que se podía lograr. Después, si Guzmán prometió algo mejor de lo que logró y le mintió a Cristina, que es algo que dice el kirchnerismo... Sí, no coincide con una parte de lo que dijo el Cuervo hoy, porque hoy una de las frases del Cuervo fue, si te cortás solo, trae resultado. Claro, sí, eso. Bueno, no trajiste resultados, según... Claro, según. eso... El acuerdo con... sigue afirmando en la calle, el acuerdo con el fondo nos lleva al desastre, nos lleva a perder la próxima elección. Guzmán, Guzmán, Culfa y... Moroni están construyendo la derrota del Frente. Para, ahí hay dos cosas. Lo que dice Larroque respecto al acuerdo con el fondo, que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es verdad. El acuerdo con el fondo es inflacionario porque tiene que subir tarifas, en fin, tiene que hacer una serie de cosas. Sí. El tipo de cambio tiene que acompañar la inflación, etcétera. Pero eso es un acuerdo con el fondo, no es un mal acuerdo, eso es un acuerdo con el fondo. De hecho, si te fijas, hay un estudio que hizo la consultora de AGI que toda la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un año después los países tenían la misma inflación o más de la que habían tenido previo al acuerdo. Eso es lo que dice Larroque, es cierto, es rigurosamente cierto. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál era la alternativa? Es decir, negociar mejor. Bueno, eso es una evocación, es como decir, yo quiero... Sí, no hay nada muy concreto. Ganar más plata. Está bien, pero ¿qué querés hacer para ganar más plata? ¿Querés trabajar más? ¿Querés trabajar para afuera? ¿Querés ganar en dólares? ¿Qué es lo que querés? Dejemos la pregunta abierta. Dejemos la pregunta abierta. Lo que sí, muy atentos. Sí. Muy atentos a dos cosas. Una, Alberto mandó a callar a todos sus ministros, o por lo menos a los que iban a salir en estos días, lo sé porque yo tenía un invitado para mañana a la noche que me dijo, mira, no voy. Y atentos a lo que vaya a decir Cristina cuando le entreguen el honoris causa en la provincia de Chaco el viernes. Porque va a haber un discurso. Y promete hacer agenda del fin de semana, por lo menos. Hay mucho foco en la reunión ahí en el Yao Yao. Y una cosa que claro, yo lo había pensado, que vos podés ahí como... Ya es una sana costumbre de esos sectores que se juntan a cada rato a pensar en su proyecto de país. Se acercan a su dirigencia, por lo menos a la dirigencia política que más cerca tienen. Y no. Y también la que no, eso quiero decir. Bueno, ok. Porque, por ejemplo, el foro pasado... que se representan, pero se juntan. Pero el foro pasado fue Guado de Pedro, este foro fue Martín Guzmán, también en el Milei, pasado... Larreta, Macri. No, pero vos decís en los que se sienten más cómodos. Supongo que te referís a Milei y a Larreta de Macri. Yo lo que estoy planteando es la diversidad. Estuvo Guzmán, estuvo Guado de Pedro, en la anterior también había estado Manuel Álvarez Agis. La realidad que... Es uno contra 4 o 3 siempre. Obvio, y además son sectores de poder. Sí es cierto que yo veo, así como te digo que veo más rigidez ideológica en estos sectores que, por ejemplo, en la dirigencia política, en general no veo congreso de la CGT donde caiga Melconian, digamos. No. Uno me dirá, bueno, porque uno es discurso establecido y el otro es contradiscurso. También es cierto. Que esa sería una respuesta inmediata y lógica. Lo que digo es, cuando uno ve, y creo que pasa... Depende cómo lo quieras enfocar. Si lo enfocas con una lógica de optimismo, como yo quiero encarar y percibir esos lugares, o si lo encarás como una lógica de pesimismo, que es, bueno, lo que vos decís, Iván, son las excepciones que confirman la regla. Yo lo que veo por los diálogos que tengo es que hay un lenguaje que puede ser, uno puede no creerlo o puede decir que eso después no se materializa en nada, pero hay un lenguaje de una preocupación colectiva. Ahora, lo que pasa es que después los abordajes para solucionar esas cuestiones colectivas no son
son más bien abordajes sectoriales, integrales, claro. Pareciera que son más bien abordajes para cuidar a los intereses de esos sectores concentrados. Pero ponele, hay una se preocupan por la inflación, pero digo, después a la hora de solucionarla, en realidad... No, inflación, pobreza, falta de cosas. Lo que pasa es que vos ahí decís... lo que me da la sensación que pasa en esta situación de la historia argentina es que nadie puede decir lo mío funcionó. Claro. En una expresión prolongada de tiempo. Por el kirchnerismo podría decir, que es la opción más inmediata que tenemos, lo mío funcionó. Cuando vos mirás la película, bueno, funcionó hasta un momento. Después lo que empezaste a hacer es morfarte los stocks que habías acumulado durante una larga porción de tiempo. Entonces, ahí hay algo interesante que a mí me parece que es déjenme tensar y exagerar la situación. Cuando Macri, yo no sé si lo puse o no lo puse ahí, Macri dice en el foro en un momento, ustedes y los dueños de los medios y algunas empresas grandes venían y me decían, bien Mauricio las transformaciones, bien Mauricio lo que estás haciendo, bien de romper con lo establecido, y cuando se estaban yendo y estaban en el descanso decían, pero la mía está, ¿no? Macri dijo eso. Claro. No lo dijo. Salvando que configuraría un delito, digamos. Más o menos, ¿no? La confesión sería de un delito, porque habría que ponerle a qué es la tuya. No, la mía está. Si eso se concretó, si la de él estuvo o no estuvo. Para mí la mía está es como, no sé, para poner que se entienda más rápido, como pasa que justo son cosas distintas, pero a mí no me vas a, digo, esta cosa de romper con lo establecido no me va a alcanzar a mí. ¿O no? Es decir, déjame fingir una conversación. Sos Manieto, ¿no? Venís y le decís, che, está buenísimo lo que estás haciendo con la obra pública, está buenísimo lo que estás haciendo con la industria de lo comercial y con los sindicatos, y pero no me vas a desregular el mercado de medios, ¿no? Yo quiero seguir siendo el jugador 1. Claro. Y Techín te dirá, y a mí no me vas a fomentar otra cerera, ¿no? Yo me imagino que el mensaje tenía que ver con eso. Sí, y el propio Macri diciendo también como estos mismos no vinieron a reinvertir. No, eso ni hablar. No lo hicieron. Eso Es ni decir, hablar. en un punto no me bancaron con toda esta transformación y yo contaba con ustedes. Pero Macri apostaba por más jugadores en esos mercados donde uno ve que claramente se carteliza todo y demás. Bueno, no sé si apostaba. Justo Macri esperaba mayor acompañamiento de esos sectores. Macri es una persona muy especial, igual, justamente estamos hablando de alguien distinto, digamos, al sistema político, pero a mí lo que me parece interesante de eso es que cada vez más, y creo que esto es producto de que el kirchnerismo irrumpió en la política argentina y la reformó o la cambió, no sé si para siempre, pero por lo menos ya vamos unos cuantos años, que es que estos sectores sienten que tienen que interlocutar con gente que piensa distinto, digamos. Y en esa interlocución en algún momento algo te capilariza, porque si no, es decir, yo veo cuando hay algunos economistas que son consultores de empresas, ¿no? Y escucho que el kirchnerismo dice, o algunos sectores del kirchnerismo que los critican o que los vetan a la hora de ser funcionario, el caso de Agis, de Arceo, dicen, no, bueno, pues de tanta relación con las empresas empezaron a pensar como ellos. Y yo digo, bueno, y no les puede pasar al revés, digamos. Es decir, el universo popular está lleno de gente que es tan imbécil que no puede confundir a nadie, que no puede convencer a nadie, o como decía Truman, cuando no puede convencer, confunda. Hay una lógica ahí medio de inferioridad, de vejación, de autosometimiento, en la cual si mañana va un X, va cualquiera de nosotros, va Julia, va Pito, va Fito, voy yo a hablar con... el coloquio IDEA. Con Roberto Muchín, el presidente de IDEA. Y salís de ahí, te sacas una foto y decís, vale, lo compró. Nunca el Pitu lo puede convencer a Murcia. Nunca el Pitu le puede hacer sentido a Murcia. Siempre hay una lógica de inferioridad en los sectores del universo popular, digamos, en la que, primero, estándares éticos lamentables, porque vos tenés ideas, te vas a sentar con alguien, esa persona te ofrece plata e inmediatamente te compró. Es decir,
todo el universo popular tiene estándares éticos que son lamentables. Ideales y convicciones Ideales y débiles. convicciones muy débiles, y después intelectualmente es un universo de gente que a duras penas sabe atarse los cordones. Y el resto del mundo, como tiene plata y son súper inteligentes, o te convencen o te compran. Bueno, a mí esa lógica en general me cuesta abrazarla, yo no la creo. Así como vos vas con un dirigente político que forma parte de tu universo de ideas, o no, y te puedes seducir, o te puede hacer sentido algunas cosas que dicen, vas con empresario y algunas cosas te pueden hacer sentido, algunas cosas no. Lo planteo abiertamente. Es decir, cuando debe haber pasado a Julia, debe haber pasado a cualquier persona que tiene empleados. Vos tenés una lógica de lo que es tener una pyme en Argentina antes y después de tener una pyme. Es decir, vos tenés una lógica de lo que son los impuestos en Argentina antes y después de tener que pagar impuestos. Pero no la carga impositiva, si es alta, si no es alta, solamente ¿cómo tenés que tener sí o sí, por ejemplo, un contador para... Te estoy haciendo algo muy chico, para pagar impuestos en Argentina, porque se te pisa uno con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Ni siquiera estoy hablando de eso. Yo creo, por ejemplo, que cuando los... sí, lo he hablado de esto con funcionarios. Se habla de una reforma laboral, una reforma impositiva. Para mí eso es una estupidez, digamos. Es decir, pensar en que hacer más fácil despedir te resuelve el tema, a mi juicio, es o gente que despide mucho, o que es una cuestión ideológica, porque vos lo que tenés que tener más facilidad para contratar, no para despedir. El otro día me lo decía alguien sobre el proyecto que tiene algunos textiles de la mochila argentina, del fondo, para cuando haya despidos y qué sé yo, y que no sean juicios laborales. Me dice, ¿vos sabés cuánto? Tiene 11.000 empleados, la persona me lo dijo. Me dice, ¿vos sabés qué porcentaje, cuántos empleados tengo yo? Digo, no, 11.500. ¿Cuántos juicios laborales tengo? 42. Es menos del 1%. Sí. Es decir, yo no necesito que me faciliten despedir. Yo necesito que me faciliten contratar, que baje la brecha. Entonces, ahí vos decís, bueno, cuando te plantean cuestiones de el orden macroeconómico, las reformas fiscales, impositivas, etcétera, vos decís, reforma laboral. ¿Para qué reforma laboral? Reforma laboral de que yo tenga más facilidad para contratar, si quiero una reforma laboral. Reforma laboral que yo pueda despedir a alguien que no tenga derecho, que no tenga fondo, que no tenga esto. No quiero una reforma laboral. Correcciones de mercado es que me desregulen todo y no haya ningún control sobre sectores que ya de por sí no están controlados. No quiero una desregulación. Una reforma de mercado. Reforma de mercado que la brecha converja para que la gente del mundo de la tecnología, por ejemplo, pueda trabajar en Argentina ese esquema de empleo y no tenga no trabaje para Colombia, para Uruguay, para Panamá, para Singapur. Si quiero una reforma de mercado. Ahora, ¿hay edulcorante? Edulcorante, por favor, para el cafecito de Iván. Gracias, por favor. Escúchame, pero igual, no sé con qué empresario habrás estado hablando, parecía un hombre de buen corazón. Esto sí, el que impulsa es un textil, ¿no? El de los un textil, el que impulsa la mochila argentina. Claro. Sí, lo conozco. Bueno, parece un hombre de buen corazón. Pero no, parece, no sé si de buen corazón, me parece que entiende los intereses, que a veces, que muchas veces empujar los intereses de sus propios trabajadores e impulsar sus intereses. Bueno, pero no todos los empresarios comprenden esto con esta claridad. ¿Cuál fue, como hablando en términos de Iván Jagroski, la musicalidad que se escuchó en el Hotel Yao Yao? ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Qué es lo que vos, entre algunas otras conclusiones muy a grandes rasgos que sacás, es que la oposición se ve fortalecida, se sienten con muchos ánimos, ¿no? Sí, ahí para el año que viene, que se lo escuchó a Milei también como un actor con un peso que no tenía hasta hace poco tiempo, y al mismo tiempo desilusionó porque no tiene las ideas tan claras. Digo, ¿ahora se dan cuenta? A mí me parece que lo pusieron ahí, ¿no? Ahora, o sea, ustedes ya lo pusieron ahí y ahora lo escuchan hablar y les da un poco de miedo. Bueno, ojo también con a quién inflás, porque sí, y ahí yo parecía que no tenía las ideas tan claras. Bueno, uno se dio cuenta de la primera vez que lo vimos en el canal de... Sí, pero agradezcanle a... yo ahí tengo una diferencia en general cuando nos culpan a nosotros, a ustedes, a mí, de la presencia de Milei. Milei no es producto de la prensa, Milei es producto del deterioro de la calidad de vida de la gente, que quien no le dio respuesta fue el sistema político. Mira, si yo me voy a hacer cargo de... Chúpenme los huevos, diría Galtilio Costa Febre. Mira, si yo me voy a hacer cargo de Milei, cuando tenés al peronismo gobernando y al pro gobernando distritos muy importantes donde irrumpe él, porque Milei no saca 40 puntos en Córdoba, saca puntos
está bien en Córdoba, pero saca puntos en la capital y tiene caja de resonancia en Hay la que provincia de asumir Buenos que Aires. igual hay una conjunción de cosas, porque obvio que Milei gana y se robustece en la medida que haya un descontento generalizado, que de hecho yo incluso creo que Milei no solamente le saca votos a Juntos por el Cambio. No, eso está medido. ¿No? 80, le saca, no, le no, saca o- no. Ah, sí, 100%. 80% de los votos que le saca Milei Es a Juntos por el Cambio. por el Cambio, y hasta el momento, Sí, esto sí, después sí. puede cambiar, pero en la última medición que hizo Management and Fit Ok. y que hizo también 1 de cada Pfizer, 3, ¿no? Sí, más también. Entonces Y- Milei es un problema de Juntos por el Cambio. Exacto. Hoy Ok. es un problema, Es un problema Juntos de Juntos por el No Cambio. sé qué va a pasar más adelante, ¿eh? Bien. Sí, Hoy la es cosa un que problema frente de Juntos todos por- pierde votos para todos lados un poco. Bueno, pero eso es como cuando te Tiene que ver rivalizás, eso, digamos. pero eso tiene que ver con... Pero eso no tiene que ver con Milei, No, digamos. no, por eso. Bueno, pero al mismo tiempo creo que alguien lo puso a Milei en el lugar de relevancia que tiene, y los medios en un momento le empezaron a dar bomba. De hecho, estaban medidas las horas, Sí, podrían haber puesto las otro también. horas de televisión que tenía Pero Milei probaron en un con momento. varios, ¿eh? Probaron con varios. La pregunta sería, también hubo medios que... Yo lo que Sí, si a no ver. hay caldo de cultivo, Vos esos... en un momento prendías la tele y estaba Milei siempre, y Pero antes esas no lo figuras no conocía crecen. nadie. Y si hubiera sido como Olmedo, que Claro, vivía en Olmedo Jujuy, no estuvo- hubiera tenido esa repercusión igual. Me parece a mí. No, pero es verdad que si no hay caldo de cultivo, Claro, de Narváez, ponele, lo pusieron los medios, sí, bueno, ganó y se hundió como un No, Zeppelin de plomo. ahora me parece que es como que es un todo, es un condimento más de todo. Si hubiera sido el mismo Milei en una provincia norteña, hubiera tenido un impacto muy medido ahí. Como es Milei, está en la ciudad de Buenos Aires, los medios apuntan acá y encima tenés no resuelto un montón de problemas que dijiste que venías a resolver. Totalmente. En ese escenario completo, toma ahí. Es multicausal. Claro. Milei igual aparece durante el macrismo, ¿no? Recordemos que él, Sí. él aparece ahí. La última parte. La última parte, exactamente. Lo que, a ver, el planteo que digo es, yo veo algo, y no en el foro, obviamente, en el foro yo está claro, pero digo, hablo en otros lugares, en lugares donde el peronismo no ganaba, gana. Hoy, gente donde el peronismo gana, Sí. que sigue habiendo, ya lo hablamos un millón de veces, digamos, pero yo quiero hacer hincapié porque a veces veo con esto la discusión con el Fondo Monetario como si no se pudieran circunscribir las discusiones, ¿no? La interna del gobierno. Y esto es algo que dice Mariana Mazzucato, es una economista italiana muy, muy importante, que dice que los progresismos a nivel global, es impresionante esto, porque parece algo que decís, che, pero ¿cómo le puede pasar a todos? ¿Cuál es el fenómeno que se da? Dice, no hablan de creación de riqueza, hablan de distribución Sí. solamente. Lo que pasa es que cuando vos, digamos, distribuís y no creas riqueza, en un momento, digamos, eso, si vos no creas riqueza, eso es stock, digamos, no es flujo, como vos tenés 40 coches, Sí. das 1, das 2, das 3, das 4, te quedan 36, digamos. Y Sí. después te van a quedar 35, 34 y en un momento no te queda Igual, ninguno. por ejemplo, ahora mismo no tenemos un problema de creación de riqueza. De hecho, la economía está creciendo un montón. Tenemos un problema de desigualdad, No, pero- por lo mismo de distribución. Un enorme problema de creación de riqueza en Argentina. El PBI en Argentina es el mismo hace muchísimos años. Y además, al margen de si ese problema lo tenés o no, hoy lo que tenés son salarios deprimidísimos. Es decir, el crecimiento económico está hoy basado en salarios bajos. En teoría, ¿se acuerdan que acá dijimos varias veces que vos podés crecer en base a salarios bajos o a exportaciones? Sí. Bueno, discutimos mucho sobre exportaciones. Bueno, y Argentina está creciendo en base a salarios bajos, que es la manera en que creces y no creces con ¿Y exportaciones. cómo resuelve la cuestión de salario? ¿No es la redistribución? No, eso sí, indudablemente. La ¿pero ¿cuánto pregunta tenés es... que crecer para que...? No, y que Argentina además tiene problemas que son problemas inflacionarios y muy gruesos. Hoy vos ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer un shock de paritaria a 80 puntos. ¿No? Digamos, una cosa así. Eso sería algo bien... No estaría de acuerdo el ministro de Economía con un shock antiinflacionario. Es que eso sería un shock inflacionario, no antiinflacionario. Ah, claro, un inflacionario, shock claro. distributivo, ¿no? Vos decís, bueno, paritaria 80%. Para mí lo que hay, digamos, yo estoy convencido que ese es el camino. La pregunta es, bueno, cada vez que vos tocas acá, Claro. se levanta acá, etcétera. Tendrías que La manta hacer corta. el shock, pero con congelamiento de precios. Porque si no, para mí Ni siquiera congelamiento de precios, ya lo hablamos 12 millones de veces. Esto es como el fondo, es decir, el acuerdo con el fondo. No lo quiero de acuerdo con el fondo. Bueno, ¿qué pasa? No querés de acuerdo con el fondo. Bueno, el blue se te podía ir a 450 pesos, las automotrices empezaban a suspender gente porque no podían, no tenían relación con sus casas matrices, subía el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la
el equilibrio que tengo ahí. Porque acá lo que te porque la única manera de redistribuirme, está como trabada la discusión, no de ahora, hace muchos años, la disputa distributiva. Sí. Que se refleja muchas veces en las paritarias y en la inflación y esas cuestiones. Exacto. Yo no encuentro otra manera de destrabarla si no es creciendo para redistribuir mejor, no en ese crecimiento. Ahí yo estoy de acuerdo con Cristina, para mí, que es empeoró la distribución del ingreso con el rebote de la pandemia. Es decir, la pandemia te hace sacar 10 puntos. Los 10 puntos que subí después, ahí empeora la distribución del ingreso porque los sectores concentrados de la economía se amarrocan ese crecimiento y el Estado no intervino para distribuir. Y hay una molestia, a mí me parece extremadamente genuina, de la vicepresidenta. Con Guzmán. Con Guzmán, sí, con Alberto, con Guzmán, con Culfas. Eso es lo que se quiere reflejar en la ganancia inesperada. Bueno, ahí también es interesante porque eso me parece que tiene más que ver con la guerra, con el aumento de los commodities y el precio de energía de la guerra. Después, ahí también hay discusiones cuando vos tenés... Es que está muy buena el que se haya colado la discusión del rol del Estado en ese escenario, ¿no? Bueno, es que muchas veces las regulaciones, los impuestos, sobre todo cuando tenés 3 o 4 impuestos, que eso es cierto, digamos, que pagan parecido, son distorsivos. Ahora, en general, esta es mi matriz de pensamiento, digamos, obviamente hay mucha gente que no coincide con esto. Si el Estado interviene de una manera virtuosa, la riqueza que la crea el sector privado, la crea con las condiciones generadas y con las regulaciones puestas por el Estado. Ya vimos varias veces que si vos dejás volvemos a discutir cosas que la verdad, pero si vos dejás libre a las leyes del mercado la situación económica, eso sale mal, comen el hígado. Pero sale mal incluso para los empresarios de capitales nacionales. A mí me llamó la atención. Ahora, pero esos empresarios nunca terminan de entender eso. Para mí no hay, yo lo que veo cada vez más es que no hay los políticos, los sindicalistas, los empresarios y los periodistas. Que son todas las mismas cosas. Hay algunos periodistas, hay algunos empresarios, hay algunos políticos y hay algunos sindicalistas, etcétera. Entonces vos ahí ves, por ejemplo... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son pocos los que inciden en...? No, que hay algunos empresarios que piensan de una manera, otros de otra, hay algunos sindicalistas que piensan de una manera, otros de otra. Hay uniformidad. Ricardo Piñanelli no tiene la misma relación con sus afiliados que la que tiene Armando Cavalieri, los dos son sindicalistas. Y, qué sé yo... Daniel Herrero, que Pitu lo conoce, el que era CEO de Toyota, no tiene la misma relación con la Argentina que la que tienen algunos emprendedores que están viendo en Uruguay. Y hay políticos que tienen una visión permanente en cómo la pasa la sociedad y políticos son solamente gente de palacio y los dos son políticos. Entonces yo creo que no vamos hacia donde estoy pidiendo yo que vayamos, vamos exactamente para el otro lado, pero como una suerte de digamos, el último japonés en la selva, no el último, pero digo, como una figura, Argentina enfrenta una serie de problemas muy gruesos que se abordan para mí con demasiada simpleza. Entonces, lo que creo que está pasando y lo que va a terminar pasando, a menos que haya un crash, es que como el mundo va para un lado y el peronismo tiene un discurso que, aparte es muy loco, porque el peronismo gestiona, crea riqueza, genera nuevas empresas, genera poder de compra, genera guita para que los empresarios tengan plata, los trabajadores tengan plata, pero tiene culpa de hablar de eso. Es una cosa extremadamente singular. Es el proyecto político que más riqueza crea y tiene miedo de hablar de creación de riqueza. Entonces, a mí eso me impacta. Digo, si hay una culpa ideológica o algo por el estilo, bueno, sáquensela la culpa ideológica, porque hoy, en este momento, el universo va para un lado, el mundo va para un lado, y el peronismo lo que hizo, en general, cuando pasaron estas cosas, es adaptarse a esos momentos con, viste, como dice... Sacando el mayor provecho posible. Como dice China, viste, China dice, este es un capitalismo, un comunismo con particularidades chinas. Bueno, es un capitalismo con particularidades peronistas, y lo hizo durante mucho tiempo, lo hizo Perón. Perón que hizo una reforma de mercado brutal antes de ser gozo, después hubo otras expresiones que nos han gustado menos, seguramente, con la presión del Turco Menem, pero después un tipo que habla de superávit gemelo, que superávit no era ni izquierda-derecha, era Néstor Kirchner, digamos, ¿no? El creador de todo esto que estamos discutiendo, el frente de todos, la génesis de esto. Y después Cristina al 9% crecía, digamos. ¿Cómo se piensan que le iba a los empresarios creciendo al 9%? Ahora, ¿por qué? Pero a vos te parece que al peronismo le falta hablar de la creación de la riqueza.
Yo creo que y si que vos debería hoy- serlo. Yo creo que si vos haces una encuesta, Sí. una encuesta bien hecha, digamos, ¿no? Si eso existiera, vas y hablas con los sectores que te definen la elección, ni el 20 de un lado ni el 20 del otro, Sí. o el 25, lo que quieras, preguntas, ¿quién está a favor de la creación de la generación de riqueza, de la inversión, de que haya más empresas y se genere trabajo? Yo estoy convencido que la mayoría, si un 60-40, te va a decir que eso es la oposición, porque vos escuchás los discursos y permanentemente algunos hablan de, las voces más fuertes estoy hablando, Ujú. hablan de creación de empleo, de creación de riqueza de la clase media, de las pymes, de los comercios, y excepto Massa, Cuando lo destruyeron hace 4 años. cuando lo hace 2 años. destruyeron en una gestión hace muy poquito tiempo, y excepto Massa, después en general las voces más fuertes del Frente de Todos, o por ahí, quiero ser justo, no sé si las voces más importantes del Frente de Todos, sino las voces que los medios aprovechan para impulsar y para deteriorar, digamos, al Frente de Todos, son las que solamente hablan de distribución y de suba de impuestos. Entonces, que tal vez hay que subir algunos impuestos y bajar otros, no lo sé, no estoy diciendo que no sea. Estoy diciendo vos qué musicalidad en contra, pues después la gente sorprende cuando pierden elecciones. ¿Cuándo el Frente de Todos gana la elección? Cuando le habló a los comerciantes por las tarifas, le habló a los trabajadores por la falta de A las empleo, pymes. le habló a las pymes por la tasa de referencia A del los Banco Central, empresarios. de que no se podía producir, a los empresarios porque los balances de sus empresas, y obviamente después a su base electoral que estaba recagada a palo por la gestión del macrismo. Entonces a mí me parece que, así como los empresarios cuando gana el peronismo piden diálogo, porque temen que planteen medidas o regulaciones que ellos no quieren, y cuando gana el antiperonismo dicen no, ahora somos nosotros, Ujú. también veo que el peronismo kirchnerista muchas veces en campaña, cuando está en oposición, se plantea de una manera más aperturista, con un discurso más integrador, y cuando está en gobierno vuelve a una lógica que es la que lleva, como ese círculo, ¿no? Que lleva a, no solo eso, las derrotas son multicausales, nadie va a decir que si el gobierno pierde por, Pero no es por el discurso. curso, no es el curso natural, Iván. Yo creo que no. Naturalmente cuando vos estás en campaña tratas de seducir, después cuando asumís el gobierno tomás decisiones y afectás intereses, entonces naturalmente como que te retroaes a tu origen, diría yo. Iván, ¿vos crees que todo esto que decís aplica a todo el Perdóname, peronismo? las empresas Globan, ponele, vamos a hablar de una empresa de punta, es una empresa ejemplo a nivel latinoamericano. ¿Cuál es Globan? ¿Qué hace? Globan es una empresa, una tecnológica, Sí. cuyo CEO es Martín Migoya. Nació en 2003, digamos. Sí, no nació en el 92. ¿El CEO? No. Ah, la empresa. La empresa. Y como esas varias, y como esas crecieron muchísimo, entonces vos a mí me decís, mira si yo creo en la creación, creo en esto, creo en otro, porque todas estas empresas se desarrollaron o crecieron mucho durante mi gobierno. Después, sí, creo que hay que administrar los excedentes, que no puede haber 50 puntos de pobreza, hay gente que se compre aviones, cambie los aviones privados durante la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora, lo que planteo es, después el empresario te puede decir, sí, yo crecí a pesar de... Es que eso es lo que creen. Está bien, pero eso es una... Está bárbaro, pero ahí entras en la discusión de, ya está, entonces tu empresa creció durante mi gobierno, perfecto. Vos decís que es a pesar y yo digo que es gracias a, pero creció durante mi gobierno, es indiscutible. Entonces cuando vos, esas cuestiones, así como cuando Alberto decide no disputar linealmente o de frente el tema de la deuda, y hoy el 50% de los argentinos cree que el país está en deuda por Cristina y por Alberto, esto también pasa. Cuando vos los lugares en política no los ocupás, ni en materia, ni físicamente, ni en materia de discurso, lo ocupa otra persona, u otro espacio. Por eso, Juntos por el Cambio generó una lógica de, déjenme abrir muchísimas comillas. Sí. Muchísimas. Abro comillas. Muchas Hasta comillas. sí. Muchas comillas. Moderación, cierro comillas. Cierro Ujú. comillas. Cierro comillas. Y en esa lógica de no derechizarse al nivel de los Bolsonaro, los Le Pen, los Duterte, etcétera, aparece un Milei. ¿Por qué? Bueno, pues ese lugar lo dejó vacante, entre comillas, Juntos por el Cambio. Y te crece la izquierda en la provincia de Buenos Aires, pues en teoría el peronismo deja vacante eso. Bueno, el Frente de Todos existe justamente para que haya en el Frente de Todos alguien que le hable a los sectores que incluso hoy sufren, pasan hambre o les cuesta llegar a fin de mes, a los sectores que están como un poquito más acá, y entonces esa economía medio informal, ¿no? De el panchero de retiro o el que vende cosas a los semáforos.
el comerciante que la pelea, el comerciante que está un poco... El peronismo tiene un elemento para cada eslabón de la cadena productiva de la Argentina. No hablarle, no hacer de eso una fortaleza, a mí me parece que es un error. Yo creo que no solamente no le hablan a esos pseudo representados, sino que se putean entre sí. Bueno, hoy claro, es verdad lo que se pitó. Hoy pasaron de largo, digamos. Claro. Hoy llegaron a una situación sí. de autoflagelación medio extraña. Yo creo que alguno desde adentro te podría decir que desde el kirchnerismo eligieron empezar a hablarle a ese sector, ¿no? Que ese sector se siga sintiendo representado por alguien en la política, sí, y que a eso apuntan diferenciándose del gobierno. ¿Quién puntualmente? Te podría yo decir yo creo que no le habla. Desde el kirchnerismo duro que ahora está tiroteando, te podrían decir, mira, alguien tiene que empezar a hablarle a ese sector que no llega a morfar y nosotros somos los representantes. Pero está bien eso. Y vamos a seguir hablándoles. Pero eso está bien que el kirchnerismo le hable a eso. Sí, y está bien que dejen que el albertismo o Massa le hablen al resto y que Bernie le hable a los que quieren mano dura.